Bienvenidos, gracias por prestar atención a esta presentación, cuyo título es Instrumentos Intelectuales. ¿Cuál es el contexto de esta presentación? Bueno, el contexto tiene que ver con la respuesta a una pregunta que habíamos hecho en uno de los temas anteriores, que dice, ¿cómo ha logrado la ciencia su intento? ¿Cuál es el intento que ha logrado la ciencia? Bueno, en ser un conocimiento veraz y demostrativo. Con estas dos características podemos atrevernos a decir que es un conocimiento seguro, ¿verdad? O sea, porque busca la verdad y porque además podemos verificar ese conocimiento. Pero, ¿cómo es que lo ha logrado la ciencia? Bueno, pues básicamente a tres aspectos, ¿verdad? De manera así muy general. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Bueno, a la contribución de hombres y mujeres de talento. Segundo aspecto, a su metodología. Y tercer aspecto, a sus instrumentos intelectuales. Y bueno, justamente es lo que voy a desarrollar en este tema, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos intelectuales? Bueno, en el fondo del título aparece la cabeza de un ser humano ya muy estilizada, pero nos va a dar una pista de lo que queremos hablar, ¿no? Aquí, o de lo que voy a hablar más bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Aquí en la siguiente diapositiva aparece un modelo del cerebro, que es la clave de todo esto que vamos a ver hoy. En la parte justamente del centro podemos observar un paisaje de la naturaleza. Nosotros hemos entresacado de manera mental a través de nuestro cerebro aspectos de la naturaleza y entonces podemos identificar árboles, diversidad de plantas. Vemos que no es lo mismo el lago que la parte terrestre donde se encuentran las plantas y hemos podido también ver que un lago está integrado, bueno, o conformado por todo un ecosistema, ¿no? Desde peces, algunos animales, otros tipos de animales acuáticos. Y todo eso lo hemos generado gracias a la capacidad que tenemos de ir clasificando, de ir seleccionando. Y bueno, si pasamos al dibujo del lado izquierdo, ahí aparece ya una ciudad, podríamos decir lo que es producto también de la mente, que es la cultura. Ya en el fondo se ven algunos anuncios, personas caminando, en donde han cambiado su forma de vestir a través del tiempo, se ha evolucionado la forma de vestir. Todo esto es producto justamente de nuestro cerebro. En el centro aparece una colección de libros. Bueno, ¿qué hay en ellos? Bueno, pues seguramente una diversidad de conocimiento que hemos clasificado en diversas ciencias que a su vez tienen su propio vocabulario y que a la vez también es producto de nuestra capacidad, que es la que ahorita voy a mencionar cuál es esta, ¿no? Y bueno, por último puse aquí también el lugar de trabajo de los seres humanos, ¿verdad? En donde tenemos ahora de manera básica, pues las computadoras, un lápiz, una pluma y para ir haciendo algunas notas al margen, ¿verdad? De lo que va uno haciendo. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque los seres humanos tenemos esta capacidad que es la abstracción, indiscutiblemente como un instrumento intelectual. Vamos a profundizar en él, ¿verdad? Supuestamente yo estoy pensando que las ilustraciones que les acabo de mostrar, pues nos ayuden a conformar el concepto. Voy a presentar un organizador gráfico, lo que sigue en esta diapositiva, en donde va a aparecer justamente lo que es la abstracción, ¿no? ¿Cómo definimos este instrumento intelectual? Bueno, nosotros decimos que la abstracción es la capacidad de la mente humana que consiste en separar aspectos de la realidad para analizarlos y generar conceptos que conformen conocimiento. Esta es como la definición sencilla, ¿no? Que todos entendamos. ¿Cuál? Pues esto justamente, está hasta preparado en un organizador gráfico, ¿verdad? O sea, de entrada es una capacidad de la mente. El segundo aspecto, ¿en qué consiste? Bueno, en separar aspectos de la realidad. Este proceso lo hace de manera mental, ¿verdad? Como cuando nosotros queremos quitar aspectos o objetos más bien que estén en una mesa, los tomamos de manera física. Aquí este procedimiento de la abstracción es separarlos pero de manera mental.
¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para analizarlos y generar conceptos que conformen conocimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la definición de abstracción. ¿Qué sigue? Bueno, aquí adelante, ¿verdad? En esta diapositiva estoy dando también, básicamente es la misma definición, pero ya en un enunciado. Entonces voy a leerlo. La abstracción consiste en extraer propiedades simples de algún sistema y construir mentalmente conceptos con esas propiedades. Entonces la idea es básicamente lo mismo que ya vimos en el organizador gráfico. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, en esta parte se nos dice algo muy importante, que ya es un tanto novedoso. Todo pensamiento racional implica algún grado de abstracción. Sí, desde que nosotros somos pequeños, vamos construyendo y vamos desarrollando abstracciones. Desde el momento en que a nosotros empezamos nosotros a vincular cosas, objetos, fenómenos con un nombre. O sea, en el momento en el que empezamos a justo como les decía, vincularlos, ¿no? Entonces nosotros vemos un animal y ya entendemos que ese animal tiene un nombre en particular. En este caso la jirafa que está viendo el niño. Reconocemos objetos. Posteriormente podemos reconocer, por ejemplo, expresiones matemáticas, que ya es un grado de abstracción mayor. Podemos reconocer objetos que viajen o que se transporten en el aire, tanto generados por nosotros como que la propia naturaleza ha creado, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Es justamente pensamiento racional, pero a su vez nos lleva a este otro aspecto. ¿Cuál? Bueno, a que existen abstracciones de distinto nivel, ¿verdad? O sea, quiere decir que en la abstracción hay niveles. Por eso esta secuencia que les pongo así como si fuesen pisos, ¿no? Entonces, reitero, existen abstracciones de distinto nivel. No es lo mismo el nombre que le damos a un animal, ¿verdad? Que ya un enunciado que me está hablando de la energía, que me está hablando de la masa y que me está hablando de la velocidad de la luz. Esto no lo entiende un niño, ¿no? Ya es un nivel mayor de abstracción. Bueno, pero otro aspecto importante tiene que ver con que, bueno, el lenguaje y su uso es lo que ha formado en nuestro cerebro la capacidad de construir abstracciones y utilizarlas en nuestro beneficio. Aquí hay estudios muy interesantes, sobre todo de Vygotsky y de Alexander Luria, con respecto al papel tan fundamental que juega el lenguaje en el desarrollo de conocimiento, ¿verdad? Y de cómo nosotros vamos madurando nuestra capacidad mental con el uso del lenguaje. Por eso nosotros como profesores pretendemos estimular a nuestros alumnos a la lectura, ¿verdad? Y a la escritura. Que todo este trabajo que ustedes están recibiendo como alumnos también sean capaces de generar sus propias notas, ¿verdad? Como una práctica y como un esfuerzo para traducir lo que ustedes están aprendiendo en sus propios escritos, ¿verdad? Que van a generar un desarrollo que les va a ayudar en el proceso de la abstracción. Muy bien, entonces estos aspectos son novedosos. ¿Cuáles? Bueno, que todo pensamiento racional implica un grado de abstracción, esto es algo nuevo. Otro, que hay niveles en la abstracción y el papel que juega el lenguaje en la abstracción. Muy bien, siguiente aspecto. Fíjense que al construir un concepto, que es una de las características fundamentales de la abstracción, construir conceptos, con esto ganamos simplicidad, pero ciertamente hay una pérdida. La pérdida es que vamos perdiendo justamente, bueno, concreción. ¿Cómo está eso? Bueno, voy a tratar aquí de explicarlo con este ejemplo que pongo aquí. Una pelota ciertamente es un objeto físico que le hemos dado un nombre, o sea, ciertamente también está relacionado con un nombre que es un concepto, pelota, pero es una situación concreta, podríamos decir, es compleja. ¿Por qué? Porque lo que se puede derivar de una pelota es que identificamos nosotras que esa pelota es una pelota de fútbol, por ejemplo, que
seguramente tiene un dueño, que además, bueno, el detalle aquí importante es que hay varios tipos de pelotas. Hay pelotas para jugar básquetbol, hay pelotas para jugar fútbol americano, para jugar béisbol y muchos otros deportes. Entonces, ciertamente el concepto de pelota implica varios aspectos, como quién es su dueño y todo esto demás, ¿no? Muy bien, entonces, si yo veo el siguiente objeto que se parece o que tienen aspectos en común, yo puedo decir, bueno, este concepto que hemos generado en el ámbito de la geometría, decimos esfera, bueno, es un poquito más general. O sea, vamos ganando como simplicidad, porque aquí ya no se involucran aspectos como los que habíamos, como los que hice referencia en el ejemplo anterior. Y si todavía yo me voy a un cuerpo sin esquinas, bueno, este es un concepto que es mucho más simple, mucho más simple. Por lo tanto, es un ejemplo muy claro de abstracción. Eso es lo que se persigue en la abstracción, ser mucho más general, ¿verdad? O sea, mucho más simple. Ese es el lenguaje principalmente de las ciencias que les llamamos duras. Entonces, si vemos nosotros una mano así, bueno, dicen, puede ser un saludo, puede decir alto, así como está extendido, alto, detente, ¿no? Entonces, indiscutiblemente que la realidad nos presenta fenómenos que pueden ser más complejos, pero ciertamente también puede representar un símbolo que puede ser un número. Y entonces ya los números son abstracciones mucho más simples que nosotros hasta clasificamos. Pues le podemos decir es un número natural, que es un número entero. Y bueno, todos estos conceptos que vamos generando, que son conceptos abstractos, su idea fundamental es hacerse más simples, más sencillos, porque la realidad es mucho más compleja. Entonces, por eso decimos que la realidad, ¿verdad?, es compleja. En cambio, la abstracción, ¿cómo es? Simple. ¿Ya? O sea, porque me habla de propiedades claras y sin ambigüedad. Eso es lo que se pretende con la abstracción. O sea, a veces tenemos como que la idea confundida, ¿no? O sea, el lenguaje abstracto o la creación de abstracciones pretende ser así, denotar o obtener de la naturaleza, entresacar de la naturaleza propiedades claras y que no tengan ambigüedad. Entonces los conceptos eso pretenden en la ciencia. Por eso son tan importantes las definiciones o los conceptos en ciencia. Y no solamente en ciencia, tendrían que ser en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es muy importante definir las cosas. Si no, entonces caemos en una situación caótica. Muy bien, bueno, una vez que ya hemos visto esto, ¿qué sigue? Bueno, aquí yo les presento también en esta diapositiva una serie de imágenes, ¿verdad? Varios casos particulares, aquí están viendo. Voy a centrarme un poquito en las diversas caras que observamos aquí. Podemos ver desde ancianitos, personas ya más de mayor edad, ¿no? Personas más jóvenes y por aquí hasta niños, ¿no? O sea que podríamos ver, bueno, es más, aparte de que hay niños, vemos que también como que hay una diversidad de razas, ¿no? Vemos, sí, gente de África, gente de la India, vemos por aquí, ¿qué podríamos decir? Gente de América, ¿no? Y así, de Perú, cosas así, ¿no? Así de manera muy genérica. Y de hecho, el mundo que aparece ahí en el centro con los niños también nos traería en mente este tipo de cosas. Bueno, pero quiere decir que nosotros tenemos contacto con la realidad con una serie de aspectos, una gran cantidad de aspectos. Y entonces eso nos va a llevar a el segundo instrumento intelectual que le llamamos inducción. ¿Qué es la inducción? Bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Pero antes de pasar a la definición de inducción, vamos a hablar de otro instrumento, el último, que es justamente lo que le llamamos la deducción. ¿Y qué hay en esta imagen? Bueno, en esta imagen, si se fijan, lo que aparece en la imagen es, aquí estamos viendo cómo están modelando esta persona con sus manos, está modelando un recipiente de barro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el dibujo anterior? Bueno, podríamos decir que todos los hombres estamos hechos del mismo barro. Entonces, estamos planteando un enunciado general a partir de lo que hemos visto de todos los seres humanos anteriores, ¿no? Todos los seres humanos tenemos aspectos en común y entonces llegamos en un momento dado a establecer
un principio general. Por ejemplo, ¿no? Que pues todos los seres tenemos propiedades comunes o, como dice de manera este refrán, de una manera un poquito más estándar, más coloquial, todos los seres humanos estamos hechos del mismo barro. Pero también, por ejemplo, en la parte de abajo, pues ya vemos hasta abstracciones de un nivel mayor, porque aquí ya vemos que son las leyes de Newton, que ustedes como alumnos, pues algunos ya han estudiado, algunos vamos a estudiar apenas, como son la ley de la inercia, la ley de la aceleración, la ley de la acción recíproca, y todas ellas además expresadas en un lenguaje mucho más abstracto que el de los puros conceptos, que es el lenguaje matemático, por ejemplo, ¿no? Entonces se torna muy interesante. Del lado derecho aparece otro conjunto de leyes, ¿verdad?, que son las leyes justamente del electromagnetismo propuestas por un físico escocés llamado Clerk Maxwell. Las del lado izquierdo pertenecen a la mecánica y son propuestas por Isaac Newton, un físico pero inglés. Bueno, son parientes ambos, ¿no? Pero bueno, aquí el detalle es que estas expresiones matemáticas son un ejemplo muy claro de deducción que ahorita vamos a precisar, ¿no?, en el siguiente esquema. Espero que hasta ahí vaya claro. Fíjense lo que sigue. En lo que sigue decimos, bueno, podemos decir que tanto la abstracción, la inducción y la deducción, como tres instrumentos intelectuales básicos, ¿ya?, son actividades propias de la mente. Ya habíamos hecho un poquito de énfasis en lo que es la abstracción. Ahorita nos vamos a centrar solamente en la inducción y en la deducción, a través de este esquema que les hice. ¿Qué aparece después de esto? Bueno, voy a presentarles tal y como está aquí, así como se va desarrollando aquí. Y después me voy a ayudar con el enunciado que les puse en el del lado izquierdo, como que esta estructura del lado izquierdo que parecieran como alas de una mariposa, de pronto se me imaginó eso, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando yo les estoy poniendo aquí CP1, CP2, CP3, CP4 y CP5? Bueno, estamos hablando de casos particulares. Un caso particular 1, un caso particular 2 y así sucesivamente hasta llegar a un caso particular 5. Quiere decir que en nuestra realidad nosotros cuando entramos en contacto con ella podemos observar, experimentar varios casos en particular. Y una vez que hemos participado y experimentado y observado varios casos en particular, tenemos la capacidad, ¿verdad?, mental de establecer una ley general. Por eso yo, después de estos casos particulares, pongo una línea que va a establecer justamente una ley. Quiere decir que, dice aquí, a partir de casos particulares se establece una ley general, descubriendo lo universal en lo particular. Entonces, a esto es lo que le llamamos el proceso mental de la inducción, o sea, una actividad propia de la mente, que consiste justamente en llegar a establecer una ley general a partir de una serie de casos particulares. Yo aquí puse 5, pueden ser más. Y nosotros llegamos a establecer ese como principio o ley que decimos, bueno, todos los seres humanos estamos hechos del mismo barro. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de características que son comunes. Y es más, llegamos a establecer principios un poquito más atrevidos, pero que tienen algo de verdad, ¿no? A veces algunas damas se atreven a decir, como también nosotros los hombres, bueno, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues ahí a lo mejor sería meternos un poquito en cuestiones de polémica, pero el hecho importante es que, dadas las experiencias de nuestros casos particulares o de nuestras experiencias particulares, llegamos a establecer una ley general, ¿verdad?, un enunciado general. Y a esto es lo que le llamamos inducción. Ahora, ¿qué es la deducción? Bueno, la deducción, vamos a abrir aquí el enunciado que aparece en la parte baja, y se nos dice, bueno, que es una derivación de casos particulares, ¿verdad?, que a partir de un concepto o un enunciado universal, ¿verdad?, que lo abarca, surgen estos casos particulares. Quiere decir que aquí es un proceso complementario o quizás un tanto opuesto al anterior, a la inducción. ¿Por qué? Porque ahora parte del enunciado general, que puede ser una ley, y se va a aplicar a casos particulares.
Esto es muy claro, por ejemplo, en la matemática. Aunque la matemática, y no solo la matemática, muchas ciencias tienen su parte inductiva, o sea, para llegar a establecer una ley, pero después, una vez que se tiene la ley, la vamos a aplicar en casos particulares. Esto lo vemos muy claramente en la matemática, por ejemplo, porque nosotros tenemos una fórmula que al fin y al cabo es una ley, un principio general, que después lo vamos a aplicar en casos particulares. Y ese es un ejemplo muy claro de la deducción. Por eso decimos que principalmente la matemática, o más bien ese tipo de matemática, hablamos como matemática deductiva. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una ley general a casos particulares. Muy bien, pues básicamente esto es lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy, que es los instrumentos intelectuales, ¿verdad? Entonces vimos que estos instrumentos intelectuales son tres, justamente la abstracción, la inducción y la deducción. Muchas gracias, hasta luego.